Aló. Muy buenos días para todos. Un placer estarlos acompañando en este evento. Algunas caras conocidas. Nos pusieron el reto de hablar el día de hoy sobre los avances en la transición energética desde Ecopetrol y cómo es nuestro rol dentro del abastecimiento para el desarrollo del país. Yo creo que para empezar a hablar de cuáles son esos avances en la transición, es importante que arranquemos diciendo de dónde viene Ecopetrol. Sí, en términos, digamos, energéticos, de producción, que creo que es el valor que todos tenemos en la cabeza, 745.000 barriles, fue con lo que cerramos 2024, una cifra récord para los últimos 5 años, perdón, para los últimos 9 años, pero quiero dejarles 3 cifras en la cabeza. La primera, Ecopetrol tiene un consumo eléctrico de 8 teravatios hora año. Esto es el 10% de la demanda nacional. 10% de la demanda nacional. Ecopetrol es el principal consumidor de energía no regulada del país. Es el principal autogenerador del país. ¿Sí? Contamos hoy en día con un parque de autogeneración de 1.300 megas entre gas y líquidos. 1.300 megas. Y tenemos un consumo energético, y este de pronto es un número que no, digamos que con el que no todos estamos muy familiarizados, de 124 petajulios al año. ¿Sí? Ya vamos a hablar adelante de cuáles son nuestras metas en eficiencia energética, de diversificación de nuestra matriz, pero como les digo es importante arrancar en este número. 1.300 megas de capacidad instalada, 8 teravatios hora año. Cuando nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros avances en transición energética, un gran componente es cómo hacemos para diversificar esa matriz de autoconsumo, con la que producimos hoy gas y petróleo, y en la que tenemos que velar porque esa producción eléctrica, más verde, menos contaminante, sea a su vez más eficiente desde el punto de vista económico. ¿Sí? Nosotros no podemos producir un barril más verde que sea más caro, porque el mercado internacional no nos va, digamos, no nos va a premiar que el barril lo produzcamos con energía de la red, con autogeneración de fuel oil o con energía solar. Estamos en un mercado competido donde tenemos que asegurar que las transformaciones que hagamos en nuestro aparato productivo aseguren la rentabilidad del negocio. Ya lo explicaba más temprano Bruce, la importancia que tiene Ecopetrol en las transferencias a la nación. Por lo tanto, esa transición que nosotros estamos apuntando tiene que asegurar que continuemos con la rentabilidad del negocio, con las transferencias a la nación y a nuestros accionistas minoritarios. Con esto decirles, y lo vamos a ver adelante, Ecopetrol, digamos, tiene 3 frentes en los que está avanzando de manera significativa y contundente en el país en materia de transición energética. El primero, como ya les decía, el consumo eléctrico, nuestra matriz de autogeneración. Un segundo elemento frente a temas derivados de hidrógeno. También voy a hablar de gas natural y posteriormente de eficiencia energética. ¿Y por qué eficiencia energética? En un entorno en el que es como en el que estamos hoy, donde hay algo de estrechez entre la oferta y la demanda, tanto eléctrica como gas, pues cualquier molécula de gas que Ecopetrol pueda poner en el mercado o cualquier kilovatio que Ecopetrol pueda ahorrarse por ser eficiente o generarlo o autogenerarlo de una forma más eficiente, es un electrón o una molécula que van a estar disponibles en el mercado. Entonces digamos que al cierre de 2024 tenemos 232 megavatios en energía solar en nuestro portafolio de autogeneración. Recuerden por favor, venimos de 1.300 megas líquidos y gas para los eléctricos acá. Saben que esa es una energía de alta firmeza, 24/7. Tenemos hoy 232 megas solares que en el mejor de los casos nos están dando factores de planta del 25%. Un cuarto de las 24 horas del día tenemos ese recurso. Tenemos que avanzar en eso. Tiene 78 megavatios en pruebas, 102 megavatios en construcción
y 198 en ejecución. Y aquí quiero anotar un tema que lo voy a desarrollar más adelante. Hoy estos proyectos, o digamos que hasta octubre del año pasado, este portafolio de proyectos se concentró en las áreas donde Ecopetrol tenía operación, naturalmente. Una autogeneración en sitio, digamos, para el sector también eléctrico, detrás del medidor. ¿Sí? No necesariamente en los lugares donde mejor recurso renovable hay. Teníamos una condición regulatoria. A partir de noviembre y diciembre, digamos, con la expedición del decreto de autogeneración remota, para Ecopetrol y para cualquier gran consumidor, se abre una posibilidad muy importante en Colombia y es de aprovechar no la cercanía con la operación, sino los sitios donde mejor recurso renovable puede existir. Sabemos que Colombia tiene un alto potencial eólico costa adentro en La Guajira, un alto potencial en distintas zonas del país en términos solares y también muchas cuencas de hidrología para, digamos, que permiten el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas. Cuando nosotros vamos entonces en qué es lo que vamos a hacer y cuál es la meta que tenemos, pues el primer mensaje que quiero darles es, teníamos una meta al 2030 de incorporar 900 megavatios. De esos ya vamos en 600. Y le hemos dicho al mercado, pues seguir diciendo que vamos a llegar a 900 megas en el 2030, cuando en el 24 estamos cerrando con 600, pues luce poco atractivo, ¿sí? Luce poco retador. Nuestra expectativa es que al cierre de 2025 ya hayamos alcanzado esos 900 megas, que para el 2030 estemos hablando entre 2 y 3 gigavatios, principalmente, como les digo, alimentando el consumo eléctrico de Ecopetrol, que, insisto, es el principal consumidor de energía no regulada del país. Nosotros, como Ecopetrol, necesitamos asegurar el consumo eléctrico en las mejores condiciones ambientales y de eficiencia económica. Un segundo punto es todo lo que ha sido el desarrollo del hidrógeno. Nosotros anunciamos digamos, durante el 2023 y 2024 unos pilotos que fueron, digamos, que fueron pioneros en la región por alrededor de 300 kilovatios en tamaño digamos, de hidrólisis para producción de hidrógeno en la refinería y para producción de hidrógeno, digamos, con una vocación de movilidad eléctrica. El año pasado sancionamos el primer proyecto, digamos, de escala industrial, 50 megavatios, que debe estar en operación hacia mediados de 2026. Haremos todo lo posible, digamos, que sea lo más temprano posible, que va a alimentar hidrógeno en nuestra refinería. Hoy nuestras refinerías, para producir el combustible en la calidad que requerimos hoy, utiliza hidrógeno que viene del gas natural. En la medida que podamos hacer sustitución de alguna componente de ese gas natural, pues es un gas que puede ir al mercado y nosotros vamos a sustituir ese hidrógeno en nuestra refinería. Cuando entre en operación o digamos ya habiendo tomado la decisión final de inversión, el FID, hay que decirlo que hoy o al final de 2024, para darle un margen pues al mercado de comportamiento, era el proyecto más grande sancionado a nivel industrial en Latinoamérica. ¿Sí? 50 megavatios. 50 megavatios. Y por último, antes de ir al siguiente slide, hablarles un poco también de lo que son los avances en comunidades energéticas. Y esto aquí yo creo que tiene un gran componente porque les hablé del consumo de Ecopetrol, de lo que hace Ecopetrol en sus operaciones, pero también nosotros partimos del reconocimiento que donde operamos no estamos solos. ¿Sí? Es decir, que haya una transición energética, que haya distinta, digamos, variedad en la disponibilidad de recursos para Ecopetrol, no puede implicar que las áreas de influencia o la sociedad no se beneficien también de esos proyectos. Y es así como tenemos 9 comunidades energéticas certificadas a 2024, cerca de 13.000 beneficiarios, y con una expectativa que no solo sea un tema de Ecopetrol, este es un tema en el que estamos tratando de articular o articulándonos con el sector privado, con la institucionalidad y digamos, con la banca y con las agencias multilaterales para llegar a una meta de 40.000 personas hacia 2027. ¿Sí? Esto en una clara apuesta de si vamos a estar en un territorio, si vamos a transformar la estructura, digamos, productiva de Ecopetrol con una matriz más limpia, pues que las comunidades
que están con nosotros puedan gozar de eso. Como les decía, en materia de eficiencia energética me parece importante resaltar esto. Como ya les decía, siendo Ecopetrol un gran consumidor eléctrico, un gran consumidor de energía, por favor, tengan ustedes presente, nosotros nos fijamos una meta al 2024 de 12 petajulios en consumo eléctrico entre vapor, calor y electricidad, y alcanzamos una reducción acumulada desde el año en que la estamos midiendo, que es 2018, a 2024, de cerca de 20 petajulios. Ese es el equivalente al consumo eléctrico de 1 millón de hogares. Es decir, Ecopetrol se está hoy ahorrando, dejó de utilizar energía en el equivalente a 1 millón de hogares. Esto tiene una contribución en la sociedad en la medida en que somos más eficientes en el recurso y generamos esa disponibilidad a la sociedad. Asimismo, y hacia 2030, la meta que tenemos es de 25 petajulios. 25 petajulios. Les hablaba yo anteriormente que nuestro consumo anual es de 124. Es decir, estamos con una meta ambiciosa. Si bien vamos en 19 petajulios, se imaginarán ustedes que no todos los años puedo reducir y llegar a la misma eficiencia. Hemos hecho una altísima, digamos, un altísimo trabajo en los temas térmicos. Nos queda, digamos, el paso eléctrico y nos va a implicar unas inversiones cercanas digamos, al $500 millón para alcanzar esa meta. Una meta que, insisto, nos va a llevar a consumir la energía que necesitamos de manera eficiente. En términos de gas natural, quisiera también resaltar dos iniciativas, una de ellas en la que articulamos al sector privado y es digamos, el proyecto GasTrack, en el que estamos favoreciendo digamos, la implementación del transporte de carga a partir de gas natural y la reconversión en conjunto con aliados privados, y en donde esperamos digamos, transformar o incorporar 600 beneficiarios digamos, dentro del sistema de transporte de carga. Y en el tema de gas social, que así como en comunidades energéticas, es como aseguramos que en aquellas zonas y en aquellas operaciones donde tenemos movimiento de moléculas, no tengamos una comunidad que no goza del gas natural. Tenemos hasta el momento cerca de 70.000 hogares beneficiarios de nuevas conexiones a través de, digamos, de nuestras empresas del grupo Jocole Invercolsa. Tenemos la meta de llegar a 300.000 hogares. En el panel anterior nos hablaban del 3.7 personas por hogar. Digamos, ese es el impacto que nuestro plan en términos de gas social va a tener y en el que, como les digo, estamos avanzando, tenemos resultados y tenemos unas metas bastante, digamos, bastante retadoras. Ahora bien, volviendo atrás en el tema eléctrico, este es el componente de los 232 megavatios instalados y los 78 que teníamos en operación, perdón, en construcción. Lo primero que salta a la vista es Ecopetrol solo tiene solar, claramente. Recurso más rápido de implementar y la zona, digamos, fue la mejor forma de aprovechar las condiciones económicas y regulatorias que teníamos en el momento en que esto inició. Si la memoria no me falla, el proyecto la Solar Castilla y debe ser del año 2019-2020. Y a partir de ahí instalamos esta serie de megavatios adyacentes a nuestra operación, adyacentes a nuestras estaciones de bombeo, adyacentes a nuestros centros de producción de crudo, por ejemplo, como en Castilla, adyacentes a nuestras refinerías. Pero no nos vamos a quedar ahí. Como les decía, el plan que tenemos a 2030 de incorporar entre 2 y 3 gigavatios nos invita a pensar en oportunidades de mucho mayor escala y en geografías donde hasta hace 6 meses no estábamos pensando. ¿Sí? Para nadie es un secreto el potencial eólico que tiene La Guajira. ¿Sí? Estamos mirando temas en esa región porque el recurso existe. ¿Sí? Y nosotros, como gran consumidor de energía y electricidad particularmente, queremos sacarle el mejor provecho a esa condición y a ese recurso que tiene el país. ¿Sí? Seguramente en un año, si volvemos a ver esta foto, va a estar mucho más grande,
y diversificada. Vamos a tener la apuesta de Ecopetrol, es que no solo nos acompañe el recurso solar, sino el recurso eólico y en general las fuentes no convencionales de energía renovable, de las cuales Colombia tiene un alto potencial. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en el rol que esto va a tener dentro de nuestra operación, insisto, es lograr que cada proyecto renovable que incorporemos nos permita disminuir la tarifa promedio del costo de energía para Ecopetrol. Para que se lleven ustedes una idea de nuestro consumo eléctrico, el 60%, aproximadamente el 60%, lo suplimos a partir de autogeneración. El 40% lo estamos supliendo con compras. De ese 40%, un 70% son contratos de largo plazo, PPA, y el otro 30% es una exposición a bolsa. Todos recuerdan el valor de la energía en los últimos 2 años, ¿verdad? Una exposición muy alta para la producción de un commodity que se transa internacionalmente. Y hoy estamos buscando cómo a través de estas iniciativas, de estas inversiones, podemos hacer que nuestro consumo eléctrico, perdón, que la tarifa eléctrica y por lo tanto el gasto en electricidad disminuya y eso tenga un efecto inmediato en el costo del levantamiento y en la rentabilidad por barril que va a tener nuestro negocio. No es un tema únicamente de volvámonos más verdes, sino hagamos de este negocio, hagámoslo más resiliente, mucho más competitivo en la medida en que tenemos en el país recursos abundantes para aprovechar. Ya hablé un poco de energía, quiero hablar ahora también de dónde estamos en términos de hidrocarburos, porque se ha hablado, y pues yo creo que la invitación a ver las cifras es que estamos disminuyendo las inversiones en hidrocarburos o que Ecopetrol se olvidó del negocio de hidrocarburos. 2025, 4.9 billones de dólares en inversión aprobada para el sector de hidrocarburos. Por encima de 2020, pues no me voy a comparar por 2020, se acordarán ustedes, año de pandemia, precios negativos, se paró la industria, pero sí me voy a comparar con 2022. 2022 fue un año récord en precio de crudo. Y estamos apostando a invertir más. En una condición donde el precio no está en las mismas condiciones, donde tenemos unos costos operativos algo más alto por, digamos, por concepto de la inflación, pero seguimos con la apuesta de mantener el ritmo. ¿Con qué objetivo? De que el negocio de hidrocarburos mantenga su tamaño, mantenga su contribución y nos permita seguir fondeando los planes de transición energética. ¿Sí? Para hacer el gas social, para hacer todas las iniciativas de eficiencia, para hacer el tema de comunidades energéticas, Ecopetrol necesita recursos. Y esos recursos van a venir hoy en día del negocio de hidrocarburos. Dentro de ese CAPEX, algo que es importante mencionar, estamos considerando cerca de 3 billones de pesos para acelerar los desarrollos de gas, costa afuera y costa adentro, porque somos conscientes de la necesidad que tiene el país de incorporar eso. Hoy tenemos en la cabeza cerca de 700 millones de pies cúbicos que deben poderse habilitar con estas inversiones. No son de corto plazo. Ya voy a hablar más adelante de qué estamos viendo en el corto plazo, pero es algo que hay que empezar a hacer, ¿sí? Y continuar haciendo, ¿sí? Y lo que tenemos descubierto, desarrollarlo, ponerlo a producir, porque ese es el gas, digamos, que el mercado y que la sociedad está esperando ver. En términos operativos, pues no voy a entrar en mucho detalle, pero estamos manteniendo la métrica con la que terminamos el año pasado. Quisiera resaltar el tema de producción, 445.000 barriles. Le estamos apostando a que continúe este año. Transporte y downstream, digamos, en los mismos niveles que hemos visto en los últimos años. Y una distribución, solo para referencia de ustedes, de lo que va a significar la actividad en número de pozos, alrededor de 465 pozos de desarrollo entre Colombia, que se lleva cerca del 80%, y nuestra operación internacional, principalmente Permian, con un 20%. Cuando hablamos de inversiones
en el sector hidrocarburo parto de dos, digamos, de dos elementos fundamentales. El primero es cómo hacemos como Ecopetrol para jalonar las inversiones que el sector necesita. ¿Sí? Y aquí van a ver ustedes, 1 billón de pesos costa afuera, 600.000 millones costa adentro, pero más allá de eso es cómo desde Ecopetrol podemos dinamizar y articular ese mercado. Y quisiera quedarme con ustedes con dos elementos. El primero, finalizando el año pasado, anunciamos un acuerdo con Parex, digamos, en el que de manera conjunta vamos a acelerar o vamos a desarrollar una estructura que nos permita incorporar a un socio y desarrollar campos que hoy estaban en una situación, digamos, de asignación de capital difícil dentro de Ecopetrol. Queremos seguir replicando eso. Sabemos que hay mucho potencial en la industria y si bien tenemos un CAPEX importante, pues también tenemos que compartir ese CAPEX hoy en día con ISA y con Energías para la Transición. Pero somos conscientes que el único jugador en Colombia no es Ecopetrol. ¿Sí? Y en conjunto con la ANH estamos revisando de qué manera podemos hacer para dinamizar el sector. Campos que de pronto en manos de Ecopetrol estén atrapados, que puedan desarrollarse con terceros de manera conjunta o ser retornados a la ANH para que a través de la ANH, digamos, se reasignen a compañías que el tamaño de esos campos o el tamaño de esos desarrollos les permita hacerlo con una manera, digamos, de una forma mucho más eficiente que para Ecopetrol. ¿Sí? ¿Esto con qué ánimo? Como les digo, dinamizar el sector. Y el segundo elemento es el rol que juega digamos, las operaciones inorgánicas en la reposición de reservas. Quiero detenerme aquí. Anunciamos hace un par de semanas en nuestra llamada de resultados un índice de reposición de reservas del 104%. Si volvimos a la senda de reponer más de lo que pusimos. Y como se puede ver el vaso lleno, también entendemos que se ve el vaso medio vacío. Oiga, es que si no hubiera sido por la compra de Repsol no llega al 100. Pues por eso compramos Repsol. ¿Sí? Ninguna petrolera en el mundo, ninguna, repone el 100% de sus reservas de manera orgánica. No es la primera vez que Ecopetrol lo hace. Ecopetrol le compró a Chevron la Asociación Guajira. Ecopetrol entró con Oxy en Permian. ¿Sí? Y Ecopetrol le compró a Repsol su participación en el CP09. Y seguramente vamos a seguir con esa tendencia de evaluar qué opciones hay en el mercado. Porque lo que no podemos creer es que el único camino es el camino orgánico. Insisto, cuando ustedes van y miran el comportamiento de las petroleras grandes, pequeñas, nacionales, privadas, todas tienen una operación inorgánica para la incorporación de reservas. No es una sorpresa, no es algo nuevo para Ecopetrol, es algo que se hace en la industria que contribuye y lo vamos a seguir haciendo. Un poco para hablarles también de la apuesta costa afuera, que es donde tenemos, digamos, una altísima confianza y todos nuestros ojos puestos. Bien se anunciaba hace una semana atrás, en conjunto con Petrobras, nuestro socio, el gran descubrimiento en Sirius. Digamos, estamos viendo cerca de 6 terapiés cúbicos por entrar a desarrollar. Creemos y estamos convencidos de ya no solo el potencial, sino digamos, la realidad que tenemos en ese lugar. Cuenta con una ventaja y es su localización. Está muy cerca de la plataforma Chuchupa Ballenas. ¿Sí? Va a tener digamos, una sinergia natural digamos, con la infraestructura que tiene hoy y por eso creemos que va a ser el gas que más pronto vamos a ver y esperamos contar, digamos, con la convergencia del sector, pues Petrobras y nosotros estamos comprometidos con la convergencia institucional, ¿sí? Y con la convergencia de la sociedad y la comunidad. Este desarrollo es muy importante, por lo que significa, por el hecho de estar ya, digamos, dimensionado y por su ubicación, que no implica grandes inversiones en materia de infraestructura. Pero no nos quedamos ahí. ¿Sí? Estos 6 terapiés cúbicos, entendiéndolo como digamos, la totalidad del potencial, tendremos que entrar a revisar cuánto será digamos, el extraíble real, nos lleva a decir el consumo de gas en Colombia continúa. ¿Sí? Hoy todos los hogares que tienen gas natural, pues, digamos, o el costo para la sociedad de
ir hacia atrás en el gas natural y electrificar, digamos, utensilios o electrodomésticos naturales como la ducha, el calentador, tendría un costo para la sociedad muy importante. ¿Sí? Yo no sé si ustedes, pero recuerdo mi hogar hace 25 años o hace 30 años, era la estufa eléctrica, después era la estufa eléctrica y de gas. Yo en mi hogar hay solo estufa de gas. ¿Sí? Imaginémonos decirle a la sociedad que hay que salir del gas. El costo para la sociedad va a ser muy importante y en esa medida estos desarrollos fuertes, el Caribe Sur, las aguas ultraprofundas, tienen que seguir. ¿Sí? Y nosotros continuamos con esa vocación de desarrollarlos, de llevarlos adelante y poner en el mercado ese gas de forma competitiva, pero también de forma rápida. ¿Sí? Bien lo decía el ministro, tenemos que tener todas las opciones sobre la mesa, pues porque todas estas operaciones conllevan un riesgo natural técnico, pero no por eso vamos a dejarlas de hacer. Y por último, quiero hablarles de, en materia de gas, que estamos viendo, y esto también fue noticia de las últimas semanas, con respecto a la habilitación digamos, de una estructura que le permita a Ecopetrol poner en el mercado un gas de manera importada. Y quiero resaltar como dos elementos. El primero, hoy en día contamos con digamos, con un marco regulatorio que nos permite una mayor flexibilidad en la comercialización del gas. Y segundo, una habilitación aquí sí para Ecopetrol, o no es necesariamente para Ecopetrol, para que quien va a hacer las veces de importador de gas no sea una compañía de servicios públicos domiciliarios. Estos dos elementos nos permitieron, como Ecopetrol, terminar de estructurar y tomar la decisión sobre la adjudicación en el proceso de las facilidades en Buenaventura y lo que estamos estructurando en el Caribe. Es un proceso que nos tomó un año. Invitamos a 17 compañías nacionales e internacionales y duramos un año evaluando opciones, interactuando con ellos, disipando dudas, entendiendo qué podría ofrecernos el mercado, qué le sirve Ecopetrol, qué necesita la sociedad. Y llegamos a esa, digamos, a esa primera adjudicación en Buenaventura, que muchos lo han preguntado, no va a ser una inversión de Ecopetrol, no es una inversión directa de Ecopetrol, digamos, es una estructura donde Ecopetrol paga por un servicio digamos, de logístico y de regasificación, pero donde nosotros vamos a tener la responsabilidad de poner en el mercado y comercializar ese gas importado. Próximamente, y esto es algo seguramente que en la conferencia de mañana mi colega Álvaro Casanova podrá explicar, vamos a estar poniendo en el mercado digamos, la forma de comercializar ese gas importado. Esperamos que la planta de Buenaventura entre en operación próximo año. Segundo trimestre de 2026, esperamos que esté operativo. Quiero decirles que, lo había reiterado, invitamos a 17 compañías, recibimos 8 ofertas con interés vinculante entre Buenaventura y el Caribe. Por las condiciones decidimos ir adelante con Buenaventura. Con respecto a Guajira estamos en una situación algo distinta y es, en Guajira no, con respecto al Caribe estamos en una posición distinta y es, como ustedes saben, Ecopetrol tiene facilidades en Guajira, en Chuchupa Ballena, tiene facilidades portuarias en Coveñas y nos estamos haciendo la pregunta, ¿cuál es el uso más racional de la infraestructura que tenemos? ¿Sí? ¿Se justifica construir todo nuevo o existe espacio para aprovechar esos terminales que ya tenemos? En el caso de Guajira, digamos, un campo en declinación, pero con una plataforma offshore y con una conexión digamos, al Sistema Nacional de Transporte existente. Y nos encontramos evaluando eso a partir también de la información que recibimos de terceros. Esperamos hacia el tercer trimestre de este año, después de completar los estudios internos, poder determinar en cuál de los dos sitios y con quién y bajo qué esquema podríamos instalar una planta de alrededor de 250 millones de pies cúbicos. ¿Sí? Podría ser más, pero creo que el punto va a ser ese. Y estamos determinando cuál es esa mejor localización, insisto, que nos lleve a optimizar la infraestructura
que tenemos. Y habiendo dicho eso, digo, el reto que teníamos como Ecopetrol y cuando nos paramos a preparar esta presentación es cómo mostramos algo con hechos concretos. Y creo que los hechos concretos en materia de transición y de contribución al abastecimiento del país están así. Yo voy a arrancar al final. Seguimos apostándole a mantener la producción de crudo, seguimos apostándole a tener el transporte digamos, la carga en las refinerías. Eso se traduce en disponibilidad, en cantidad y calidad de combustibles para el país. ¿Sí? La carga de las refinerías no va a decrecer, no va a disminuir. Por lo tanto, la disponibilidad de combustible, de gasolina, diésel, jet fuel para el país continúa. Segundo, estamos estructurando alternativas de corto plazo, como estas de gas en el Buenaventura del Caribe, y de mediano plazo, la sanción y la asignación de capital a los proyectos costa afuera para poner en el mercado ese gas. Y estamos apostándole porque Ecopetrol juegue un rol muy importante en la transformación, digamos, de su matriz eléctrica para hacer, digamos, de nuestra producción de crudo un elemento mucho más resiliente, mucho más eficiente y que le permita al país, no solo a Ecopetrol, sino al país, pues terminar de desarrollar ese potencial renovable que existe en el país, que se ha identificado, no lo decimos nosotros, lo ve la industria, y que, digamos, que requiere digamos, la convergencia de diferentes sectores, pero también mantener la apuesta. ¿Sí? Y aquí quiero devolverme un poco al tema y es, bien nosotros podríamos seguir con el camino de comprar de la red, digamos, comprarle a terceros, pero creemos que en un escenario de incertidumbre en algunas zonas, pues nuestra participación, nuestro rol como Ecopetrol debería llevar, digamos, a dar un parte de institucionalidad, de percepción del riesgo distinto, y aquí hablando de la banca principalmente, en la medida en que nosotros vamos a entrar o queremos entrar en estos proyectos de autogeneración, primero asegurando una demanda, la demanda de Ecopetrol, y segundo, tratando de extrapolar y de traer digamos, las experiencias buenas y las lecciones aprendidas de la gestión de territorio de nuestra actividad de hidrocarburos en un sector distinto. ¿Que tiene necesidades y expectativas distintas? Sí. Y esto lo habíamos hablado internamente. Nosotros no podemos llegar con el sombrero petrolero a desarrollar un proyecto eléctrico, pero sí en el abordaje del territorio, en cómo las mejores prácticas que nos han funcionado en el Piedemonte, en el Magdalena Medio, en La Guajira, nos pueden ayudar, vamos a viabilizar esos proyectos, algunos de esos proyectos, en esas áreas donde hoy tienen retos y donde existe el recurso. Porque yo creo que el principal mensaje que quisiera dejarles es, hoy parte de nuestra transición implica, así como una petrolera va al sitio donde hay petróleo y al sitio donde el gas tiene un buen componente, hoy nuestra apuesta es igual. ¿Sí? Queremos hacer la autogeneración no al lado de nuestra estación de bombeo, donde un factor de planta puede ser del 20%, mientras en otro lugar puede ser del 27%, sino ir exactamente a los sitios donde existe esa disponibilidad y que al conjunto se complementen con todas las, digamos, con todas las formas de producción de energía. Y con esto quiero cerrar con una reflexión la semana pasada en CERAWeek. Tuve la oportunidad de atender y si bien hay un cambio notorio digamos, en el discurso y en apuntarle digamos, a la producción de petróleo en mayor forma, rescato dos temas. Se continúa hablando de transición, pero en un escenario en donde todas las fuentes de energía tienen un espacio dentro del aparato productivo. ¿Sí? Esto no va a ser ni 100% renovable, ni 100% hidrocarburos. ¿Sí? Tienen que coexistir y en esa medida, digamos, la eficiencia en el uso del recurso es muy importante. Y el segundo elemento, que es paradójico, hay una gran alarma, si se quiere, en Estados Unidos por la desaparición de los subsidios que incluía el Inflation Reduction Act, el IRA, que era, digamos, una medida para
facilitar las inversiones, para promocionar las inversiones en el sector renovable, en la producción de hidrógeno. Y si no lo van a producir subsidiado, significa que países con recurso eólico como el de colombiano puede competir en igualdad de condiciones. Eso abre nuevamente, digamos, un mercado que en el último año parecía cerrado. Y era, oiga, ¿quién va a producir hidrógeno en Chile? ¿Quién va a producir hidrógeno en Colombia si en Estados Unidos lo van a subsidiar para que salga a $2 el kilogramo? Hoy ese subsidio desaparece, quedamos en igualdad de condiciones y el mercado comprará, digamos, el que esté en mejores condiciones. Y ahí es donde decimos, tenemos un recurso para apostarle. Eso es algo que no es de corto plazo, en el que nuestra apuesta también continúa. Seguiremos monitoreando el mercado y lo primero que vamos a hacer es fortalecer esa demanda eléctrica que nos permita, de ser necesario, escalarla y atender nueva demanda que hoy no tenemos. ¿Sí? Nosotros no tenemos una expectativa y en ninguno de nuestros escenarios de proyección la demanda eléctrica de Ecopetrol decae. Y no decae principalmente porque así nuestros campos de producción maduren, requieren recobro, inyección de agua, es decir, mayor consumo eléctrico. Para nosotros mantener la producción, paradójicamente vamos a requerir un mayor consumo eléctrico. ¿Sí? Y para hacerlo rentable, tenemos que asegurar que la fuente de energía, que es un gran componente de nuestro costo de levantamiento, se mantenga eficiente. Solo para dejar estas tres reflexiones finales y siendo consciente que todos están pensando en el almuerzo, diría esto: apostamos a la transición, vamos a mantener el nivel de inversión que nos permita poner las moléculas de hidrocarburos en el mercado. ¿Sí? Ya lo vimos con los datos, nosotros no estamos reduciendo en eso, tenemos un reto por delante y es un entorno de inflación, un entorno económico, digamos, importante, pero nuestra apuesta sigue ahí. Segundo, contamos con un portafolio cada vez más robusto en términos de incorporación de fuentes no convencionales a la matriz. Seguramente en el transcurso de las semanas y los meses vamos a poderle anunciar al mercado de forma concreta en dónde estamos y qué logros estamos haciendo, pero nuestro portafolio está creciendo. Y tercero, hoy contamos al día de hoy con 80.000 beneficiarios dentro de los programas de transición energética justa que tiene Ecopetrol, entre gas social, comunidades energéticas, y nuestra apuesta es a que esto continúe. ¿Sí? Dicho eso, quisiera resaltar, creo y creemos en Ecopetrol que vamos en buen camino, en un muy buen camino de la transición energética, que estamos contribuyendo con la transformación del aparato productivo del país y que nos estamos preocupando también por mantener el nivel de rentabilidad que requiere este negocio para poder subsistir. Muchas gracias a todos ustedes y atento de cualquier pregunta que puedan tener. ¡Feliz almuerzo! Agradecemos, por supuesto, al doctor Julián Lemos por su valiosa intervención y queremos invitarlos en este momento a pasar al claustro de las ánimas para que disfruten del almuerzo que hemos preparado para todos ustedes. Les recordamos, la agenda inicia a las 12 en punto, así que les agradecemos por favor a todos su puntualidad para continuar con los temas que tenemos preparados para esta tarde. Feliz almuerzo.